Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este tutorial de mecánica de fluidos. Bueno, en este ejercicio tenemos lo que es un manómetro tipo pozo. Bueno, el ejercicio dice así. La figura 3.35 muestra un manómetro tipo pozo inclinado en el que la distancia L indica el movimiento del nivel del fluido de medición conforme se aplica la presión P sub A sobre el pozo. El fluido de medición tiene una gravedad específica de 0,87 y L es igual a 115 milímetros. Entonces nos dice, ignore la disminución del nivel de fluido en el pozo y calcule P sub A. Bueno, muy bien. Vamos a hacer un pequeño diagrama de qué es lo que nos quiere decir el ejercicio. Bueno, aquí el ejercicio lo que nos dice es lo siguiente. Quiere decir que cuando aplicamos esta presión P sub A, no tengamos en cuenta el desplazamiento de este fluido. Este fluido que está aquí no nos interesa. Nos interesa esta longitud que está acá, que es la que nos indica la presión, por decirlo así, que sería P sub A. ¿Qué quiere decir eso? Que este fluido que está aquí, cuando presurizamos acá, cuando presionamos acá, la longitud va a aumentar. ¿Ya? Entonces nos dicen, calcule la presión cuando la longitud, o sea, L es igual a 115 milímetros. Bueno, muy bien, pero qué nos interesa como tal aquí? Aquí nos interesa solo es la altura, porque la presión se calcula es con la altura. Entonces aquí tenemos L cuando, cuando se está aplicando P sub A y el tubo está inclinado a unos 15 grados. Bueno, aquí que hay que tener en cuenta, nos piden que calculemos P sub A. En este caso, pues sería presión manométrica. Entonces vamos a calcular lo que sería la altura. Entonces, ¿qué relación tenemos aquí? Este es un triángulo rectángulo. Aquí lo que nos relaciona el cateto opuesto, que sería h, con la hipotenusa sería la función seno. Entonces tenemos que seno de 15 grados va a ser igual a cateto opuesto, que sería h, sobre la hipotenusa, que sería los 115 milímetros. ¿Sí? Entonces despejamos h, que es el que nos interesa. H vendría siendo a 115 milímetros, los voy a pasar a metros. ¿Cómo paso esto a metro enseguida? Pues sé que el prefijo mili es equivalente a 10 a la menos 3. Simplemente lo cambio. Multiplico por 10 a la menos 3 y esto nos queda en metros. Ahora, multiplicado por seno de 15. Y las unidades nos quedarían en metros. Bueno, al multiplicar esto, nos da como resultado, bueno, esto sería igual a 0,02976. Y esto nos queda en metros. Listo, entonces esta altura es la que vamos a utilizar para calcular P sub A. Entonces, ¿cómo nos quedaría P sub A? P sub A sería lo siguiente. Sería igual a la altura, sería 0,02976 multiplicado por el peso específico del fluido. En este caso sería el 0,87, que sería la gravedad específica, multiplicado por el peso específico del agua a 4 grados Celsius, que en este caso es 9,81 kilonewton sobre metro cúbico. Bueno, entonces, bueno, aquí esto tenemos una unidad de metros. Con un metro acá nos quedaría entonces
igual a 0,254 kilonewton sobre metro cuadrado. Bueno, ya esto aquí nos quedaría, pues podríamos ponerle el signo negativo para indicar que va hacia abajo. Pues ya también depende de cómo manejen ustedes, si tienen esto en un examen con el profesor, porque aquí ya encontramos la magnitud de la presión como tal. Pero si ustedes quieren indicar el sentido, una opción es ponerle el signo, la otra es indicándolo hacia abajo como negativo. Este símbolo pues se utiliza bastante lo que es en estática, pues ya es cuestión de ustedes de que cómo negocien, por decirlo así, con su profesor. Entonces, bueno, le ponemos el signo negativo, nos quedaría 0,254, ¿sí? Entonces, esto sería igual a kilopascales. ¿Por qué? Porque newton sobre metro cuadrado es pascales, entonces tenemos el prefijo kilo, kilo. Muy bien, entonces como pueden ver ya encontramos la solución del ejercicio. Pues este ejercicio se ve bastante complicado, pero en realidad no lo es. Como se pueden dar cuenta, lo pudimos resolver en unos sencillos pasos. Pero bueno, la idea es que ustedes vayan entendiendo, vayan aprendiendo. Si tienen alguna duda, les agradezco que la escriban en los comentarios. Estaré muy atento a responderles. Bueno, les agradezco mucho su tiempo y les deseo que Dios los bendiga. Muchas gracias.